W Radio y Red Informativa presenta Al Origen. Porque toda historia merece ser contada desde el principio y con quienes son parte de la noticia. En la reconstrucción de la verdad, el periodismo está llamado a investigar los hechos. Por ello, vamos al origen. Bienvenidos a una nueva emisión de Al Origen. En esta ocasión vamos a conocer cuál es el trabajo que vienen cumpliendo los distintos centros de rehabilitación de adicciones en la provincia del Azuay. ¿Están cumpliendo en realidad con lo que establece la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud? ¿O hay algunos que se están saltando de sus parámetros? En el país existen centros clandestinos, los hay. De hecho, solamente por citar ejemplos, en Guayaquil ha habido 2 centros que han terminado en desastre. 2 centros que se han cobrado la vida de algunos de sus supuestos pacientes. Y digo supuestos porque precisamente pudiéramos llamar a estas clínicas de rehabilitación. Por eso y más hemos decidido investigar sobre el negocio detrás de los centros de rehabilitación y les contamos a continuación. Nos empezaron a golpear y nos metían la cabeza en el inodoro. Más que todo es tortura. Prácticamente lo que llegaron a hacer las personas, de amarrarme una silla, amarrarme una cama, hostigarme a las 6 de la mañana, tirarme agua de agua fría a las 6 de la mañana, eso no está bien. En ciertos centros de rehabilitación de adicciones del país se cambian vidas para mal. Innumerables pacientes que son víctimas de torturas con un sinnúmero de métodos en los llamados centros de rehabilitación de garaje, una clandestina mini industria que opera con mínima vigilancia del gobierno y con total libertad de hacer lo que quieran con los adictos. Maltratado, gritado, ofendido. Lo único que se está alimentando es el resentimiento de él para que salga y con mayor fuerza vuelva a consumir. Inclusive de resentimiento hay muchas personas que salen más resentidos sociales con la familia que le obligó a venir, con el terapista, con el médico, salen resentidos, salen enojados. Son un riesgo de violencia. Estos centros operan bajo un esquema de internamiento forzado que atentan contra los derechos humanos. Aún así, estas son técnicas que usan para el tratamiento de rehabilitación por el consumo de drogas. Me amarraron con sogas y con cinta masque. Y me dejaron en un cuarto. Me dejaron en un cuarto por un día y medio sin comer y un colchón en el piso y con un balde. Por lo general la terapia es putear, hablas malas palabras, con groserías, siempre te puteaban. Te decían que eres un drogadicto. Drogadicto, maldito, así de todo, te decían hasta que te vas a morir. En el Azuay están registrados 21 centros de adicciones, de los cuales 14 presentan certificados de licenciamiento, 5 no han cumplido con lo estipulado en el acuerdo ministerial 4915, que establece que deben cumplir mejoras constantes de infraestructura, equipamiento, talento humano y normativa. Como enfermedad necesita una atención, una recomendación médica, una recomendación psicológica y un apoyo social. Ese sería el contexto en el que todos los establecimientos que quieran abordar esta problemática deben basarse. A pesar de eso, hay centros que operan en instalaciones insalubres, exceso de internos y condiciones de hacinamiento en casas convertidas en cárceles con colchones mojados y sucios, calefones inservibles, alimentos, medicina, espacio de aseo y bibliotecas junto a basureros que rodean sus ambientes de olores insoportables. Dormí en el suelo prácticamente, en colchones viejos. Incluso cuando me acostaba se sentían las cimbras del colchón. Sentí las cimbras, las pulgas te carcomían. Incluso llegué a tener hongos en partes de mi cuello, partes de mis manos, llegué a tener hongos. Las cobijas eran sucias, apestosas, manchadas, yo no sé con qué sangre, no sé.
Eran 4 paredes que no podías ver, no entraba ni aire, ni siquiera, no tenía una ventana, no tenía nada. Una puerta que se cerraba por la parte de afuera. Cualquier emergencia, prácticamente estábamos indefensos, encerrados. Entonces no sabíamos si era de día o de noche. No sabíamos qué hora era, no veíamos si estaba lloviendo, si estaba haciendo frío, no sabíamos nada prácticamente de afuera. Los familiares de los internos pagan valores que van desde los $500 hasta más de $1,000 al mes. Con esto se entiende que se debería cubrir la incorporación de personal de calidad, implementos de tratamiento, mejoras de infraestructura y atención al paciente. Pero la realidad es otra. He escuchado de la boca del propietario muchas veces decir, déjalo que se recaiga, igual a nosotros lo que nos interesa es el dinero. Realmente es escaso el material técnico y terapéutico que se debería de tener. Entonces ella y mi mamá le han cobrado 150 partes del examen de sangre. Se dice, mija, dice, yo consumo solo alcohol. Entonces, si vos consumías, dice, alcohol, dice, pero también, digo, para mí nunca, dice, yo pagué 150 de los exámenes que le hacían y nunca nos decían los exámenes. Los ingresos económicos también deberían cubrir una correcta alimentación, pero hay serias denuncias de alimentos en condiciones no aptas para el consumo humano. Por lo general eran naranjas, mandarinas o un pedazo de sandía así, pequeñito. Y por lo general la sandía venía bien dañada, a veces así ya en estado de descomposición. La naranja también tenía ya su descomposición, al igual que la mandarina. Tenía suerte si no te tocaba una dañada. Nos llegaron los comentarios de que el dueño de la clínica tenía un asadero por acá, por Cuenca. Entonces él como que llevaba todas las sobras de ese asadero para dar a los internos. Porque en varias veces tocaban así huesos como si fueran solo huesos, así de sobras. Lo básico ya es la máchica con el azúcar para aguantar el hambre, porque eso es lo que te gana ya, el hambre. El hambre es lo que te carcome ya, la verdad. El artículo 364 de la Constitución establece que las adicciones son un problema de salud pública y por ende no se permitirá la criminalización ni la vulneración de los derechos constitucionales de exclusión, discriminación o violencia. La Ley Orgánica de Salud en los numerales 24 y 25 del artículo 6 determina que es responsabilidad del Ministerio de Salud regular y controlar el funcionamiento y servicios de salud que prestan el servicio de tratamiento de personas. A pesar de eso, en el Azuay hay establecimientos que no cumplen con lo estipulado en la normativa. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades con los establecimientos que no cuentan con los permisos de funcionamiento y certificado de licenciamiento? Cuando existen algún tipo de queja o algún tipo de reclamo, se procede a hacer una constatación y se verifica que esa queja o esa inconsistencia sea verificable y de ser el caso de amerite, se pueden tomar las respectivas sanciones o las respectivas multas respectivas. Los representantes de la misma Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud afirman que esa constatación para obtener los permisos o renovación se basa en informes que son emitidos por los mismos centros de adicciones. Ahí nosotros verificamos los registros diarios o los partes diarios en los que ellos es como un pequeño registro de talento humano, de cuáles son las actividades que tal profesional realizó a tal hora, quién estuvo a su... Pero es falsificado. Como usted mismo me sabe manifestar, a nosotros nos enseñan la documentación, o sea, la documentación habilitante. Esos informes pueden ser corroborados por inspecciones sorpresa, pero quienes conocen de cerca la realidad de estos centros aseguran que las inspecciones no son constantes. Naces jamás llegaba, solo llegó cuando era el licenciamiento y se olvidó de ese centro. Y todo volvió a ser como antes del licenciamiento. Todos nos obligaba el dueño a que firmemos hojas de asistencia de nosotros. Entonces cada que venían ellos nos pedían a las usuarias los papeles higiénicos para poner en los baños, el shampoo de nosotros, nos servían pollo, el mejor menú ese día que venían a inspeccionar. Solo cuando venían a inspeccionar. Y que hay que no digamos nada porque después nos ponían correctivos, esas cosas. En papeles y contratos, lo que establece la norma ha sido fácil de cumplir. Sin embargo, en la práctica, varios de estos centros contratan el personal mínimo y mantienen la infraestructura sin estándares básicos de seguridad y que no se apegan a la norma. Para su funcionamiento, los ETADS deben contar con el respectivo permiso de funcionamiento, pero en nuestro país siguen funcionando establecimientos que no cuentan con el mismo, y la autoridad, pese a que tiene conocimiento, los mismos no han realizado
las acciones correspondientes, poniendo en riesgo a la ciudadanía y este sector tan vulnerable de la población. No podríamos tal vez verificar todo el tiempo una atención que se dé internamente en los centros. Eso es netamente responsabilidad de cada centro, de justamente cumplir con la norma y hacer que se brinde un servicio de calidad y calidez. Dios mío. Eso ha provocado, por ejemplo, que se tenga desastres como el que ocurrió en Guayaquil en enero de este año, o el que acabó con la vida de 9 personas el pasado 12 de octubre de este mismo año en la misma ciudad. Yo tuve que vivir la presencia de no extintores dentro del centro de rehabilitación, dentro del CETAD, en el que muchas veces los pacientes se les encontraba con fósforos, ¿sí? Se les encontraba con material inflamable. De dónde obtenían no se sabe, pero entonces, se volvió un negocio, no había la precaución necesaria para nosotros poder como cuerpo clínico estar tranquilos. Otro efecto que provoca esta falta de control es que no se cuente con una planta de profesionales capacitados para dirigir una rehabilitación que se apegue a las normas INEN, ordenanzas municipales y demás reglamentos aplicables. Al recibir terapia recibíamos en un comedor y con hombres adultos que se quedaban a dormir ahí. Una terapeuta, o sea, una psicóloga, que supuestamente era psicóloga, hablaba de la misma manera que un hombre, con groserías, te decía, cállate drogadito, hijo de puta, cállate imbécil, no, de todo, así, bien grosera, bien, hasta miedo daba, no digo, bastante miedo. Incluso decía que hacía la terapia de la lectura astral, ni sé qué, algo así mencionaba la doctora. Que lee las cartas para ver si va a recuperar o no. Exacto, hacía algo así. Fue de una manera terrible. Yo creo que cuando una persona es psicóloga o psiquiatra, debería tratar al paciente de la mejor forma. De las amenazas que a ustedes, o a usted en concreto, le hacían, ¿qué de eso llegaron a cumplir? Muchas amenazas. Como amarrarme una silla, amarrarme una cama, jugar psicológicamente con mi cabeza. Eso uno genera traumas a lo largo. En Gualaceo funciona un centro de rehabilitación para adicciones con calificación del 80%. Este centro está dentro de los establecimientos que cumplen con estándares de infraestructura y se apegan a los procesos que establece la norma vigente. Me siento bien, estoy adaptado aquí a lo que es la comunidad. Aquí me vengo a ver tantas cosas que realmente, ¿qué estaba haciendo, no? Entonces, hay muchas cosas todavía de aprender aquí, sinceramente. Este CETAD, al igual que los 14 privados que sí tienen el licenciamiento, han hecho inversiones sustanciales para apegarse a la norma, pero otros únicamente han buscado generar ingresos, inclusive exponiendo la vida y el bienestar de las personas. Los lugares que no son gratuitos, digamos, tienen una visión de ingresar un recurso, de tener ganancia, y asimismo tienen un costo alto. El ACES nos dice, bueno, ustedes para las 40 camas necesitan un psicólogo por cada 10 camas, así no tenga usted ocupadas. Entonces tiene 4 psicólogos, necesita una trabajadora social, un médico, un bioquímico y farmacia, necesita 5 operadores de casa. La mayoría de establecimientos actualmente que ya pasaron el proceso de licenciamiento ya no cumplen con la normativa legal. Algunos han aumentado su capacidad, otros se han quedado sin profesionales, otros han implementado espacios hasta pasar el proceso. ¿Cuántas fases se han efectuado por establecimiento licenciado? ¿Y qué mecanismos desarrollarán las autoridades para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la norma? ¿Será que la autoridad tiene miedo a enfrentarse y hacer lo correcto? Porque hasta la fecha se siente que son amedrentados y prefieren ignorar la realidad en que vivimos. Sigue quedando la duda de lo que hace la autoridad para controlar las capturas, hombres y mujeres en un mismo espacio, o programas terapéuticos no profesionales. ¿Qué hace la agencia para regular a pacientes con más de 6 meses de internamiento? ¿Dónde están las sanciones por violencia a los pacientes? ¿Será que la autoridad tiene miedo de enfrentarse o hacer lo correcto?